¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Para los amigos que recién se vienen sumando, hoy salió una pequeña saga de videos ordenando el banco, dado que después de terminar un trabajo de los que yo realizo acá en el taller, queda un poco de desorden. Después, bueno, no estuve ordenando mucho, producto del trabajo no tan constante en el taller, sí más en los domicilios. Y hoy, que fue una mañana lluviosa y no pude salir a desarrollar tareas que tenía pensadas, bueno, dije, aprovecho, ordeno y ya que tengo que hacer las cosas de la misma manera, pongo a grabar, charlo con los amigos y se hace un poquito más llevadero, dado que me apasiona hacer esto, me apasiona clasificar herramientas, ordenarlas, darle un poco de orden a mis cosas, pero también me apasiona charlar, compartir alguna experiencia, alguna anécdota, en fin, lo que hacemos siempre. Para algunos amigos como Gastón Montenegro, Adriano, quizás Cobursa, no sé dónde andará el loco Cobursa. Bueno, está Oscar, está Ricardo, está Roberto, Manuel, querido Manuel, no me olvido de vos, ya vamos a hacer reportaje. Bueno, les gusta esta digamos, mecánica, esta sección del canal de videos un poquito más largos, que por ahí no obedecen a una charlita puntual, pero es donde yo me pongo a hacer las tareas que tengo que hacer y hablamos como si estuviesen acá. Todos los amigos que tienen un taller o quizás por ahí hay amigos que se dedican a hacer algo en la casa y ni bien ven un vecino, ve una masa, un cortafierro en la puerta, ya se acerca a hablar y mientras uno desarrolla tareas, bueno, los talleres generalmente uno los pone a cebar mate, en las veredas es un poco más complicado. Me ha pasado tantas veces de por ejemplo, estar cambiando un regulador y que el vecino de al lado se venga a hablar. Primero un poco tímido, medio indagando, ¿usted quién es? Yo soy el gasista, esto, lo otro, hasta que después entra en confianza, se rompe como el hielo y dice, no, a mí una vez me pasó algo parecido, y termina diciendo, ¿me deja su tarjeta? Como que ya entró en confianza. De todos estos años que hace que yo trabajo en domicilios, y bueno, todos saben que estamos en los 30 años de trabajo de esta forma, de esta modalidad. Créanme que el 5% me ha llamado después de darle la tarjeta en circunstancias así, pero creo que cumplen con pedirla porque se sintieron a gusto en la conversación. Nada, otros amigos no les gusta este tipo de videos, no les gusta este tipo de charlitas, porque incluso saco mano a determinados canales, cosas que nada. Pero también tienen que ser sinceros y reconocer que las preguntas las dejan en los comentarios. ¿Qué pasó con fulano de tal? ¿Qué pasó con...? Y hay veces que no da para andar escribiendo media carilla en un comentario, porque a ustedes no les gusta leerlo, a mí me parece incómodo escribirlo y es mejor en estas circunstancias hablarlo, charlarlo y bueno, después capaz venga el vuelto, capaz que no sé. Me dio cierta satisfacción y te pido perdón por no... Juan, no te pido perdón, sos Juan. Quizá te pido perdón no acordarme tu apellido, pero sos Juan. Yo anoche, y lo vuelvo a citar, pero es una máquina de generar contenido el tipo. Anoche describí cuando estaba en mi casa y bueno, vi que Larry había subido un video diciendo cómo nace la UD, cómo nace la PU y cómo nace la PS. Saltó Juan, que evidentemente vio la charlita de anoche, y me dice, yo ya le comenté en su canal y lo dejo acá también a qué obedece cada una de las siglas. Y tenía razón yo. Si bien vamos a buscar ahora alguna unidad de cada una, porque me dio cierta satisfacción el saber que
quizás no estaba tan loco yo. Y a veces hay una cuota de humo también del otro lado. Tenemos la UD. Perfecto. Llave de 2 bocas. Esto yo lo deduje cuando tenía 12 años. 12 años. Pero les voy a ser sinceros, no sé a qué corresponde la U. Yo pensaba que era, obviamente, la definición por algún ingeniero de Baco de la boca de la llave de 2 bocas. UD es fácilmente demostrable que estamos hablando de 2 bocas, asignándole la U a la boca y la D a doble o como se diga en el país que corresponda, pero daba yo por sentado que esto era así. Se me terminaron de aclarar las dudas cuando tuve en aquella época una PU y decía PU. Claro, tenemos la boca con la U, la P con la estría. Entonces es fácil deducir que la PS, la P obviamente corresponde a la estría, y la S debe ser por marcar plural, por marcar que es así de los dos lados. Pero en un tiro saltó el loco con un dibujito, con una llave, haciendo una P, después una S abajo. Yo le puse respetuosamente un comentario, como él comenta en mi canal, yo comento en el de él. Pocas veces he comentado igual. Le digo, estoy seguro que es como vos decís, pero nunca vi, y díganme si me equivoco, una anatomía más contraria a una letra P que una llave estriada Baco. Y ni hablar de una S. Si me dicen de esta, bueno, podría llegar a... Después me dio de pensar que quizás esa información la tenía de unidades muy viejas, donde no era Baco, era B.A.H. y COI. Digo, quizás la tiene desde esa época, porque en un momento uno también duda de determinadas cuestiones, porque uno no es el dueño de la verdad. Entonces dije, bueno, y saltó Juan aclarando la situación. He ahí que yo le dije, bueno, vamos con tu lógica y decime a qué corresponde la PA. Porque esta tendría que ser una PC. P por la estría, y si le vamos a dar la forma a una letra, salvo que le quiera decir E, esto es una C. O la ponemos así, también sería una PU, o no sé, bueno. La cosa es que yo, en mi cabecita ignorante, de tipo poco ilustrado, como semejante eminencia, pensaba que la P correspondía a la estría por el momento que fuese, y la A de arranque, burro de arranque. No de burro de arranque, porque obviamente se le llama de otra manera, motor de arranque. Pero, créanme que sin estas llaves es más fácil en algunos autos sacar el motor, y ya lo dije hasta el cansancio, ya se van a aburrir de esos dichos, pero a veces uno dice, reitera para que algunos conceptos queden claros. Y hoy que estamos en tren de charla, lo digo, bueno, sin este tipo de llaves, a veces para sacar un burro de arranque conviene sacar un motor. Y los amigos que andan la mecánica, que tuvieron en el taller, tienen la experiencia, saben de qué estoy hablando. Pero bueno, vamos a colgar la PS donde corresponde, porque si no, estamos haciendo de vuelta descontrol. Pero me alegró mucho el comentario, porque me di cuenta que yo no estaba tan equivocado. Porque bueno, es una palabra respetada, no es pan triste, que no sabe nada directamente. Creo que tiene una Baco de 12 pulgadas que era del padre y una 143 que capaz que era del abuelo, no sé, no conozco su familia, no me quiero meter en esos temas. Pero, o sea, son de tipos que laburan, a eso voy, no de él. Pero basta, listo.
Después leí, como digo siempre, un comentario muy acertado del amigo Miguel, que le sugería a un muchacho que se quiere comprar una llave usada, qué sé yo. Yo no soy partidario de comprar llaves usadas, porque bueno, saben que creo y soy un convencido de que cada unidad, cada herramienta que yo tengo acá, en mi tablero, bueno, las herramientas de uso cotidiano, no las de colección quizás, pero cada herramienta tiene la energía del técnico. O sea, a mí me pueden poner dos llaves iguales y yo voy a saber cuál es la mía. Pasa mucho con las pico del oro, los alicates. O sea, por más que sea un enamorado de, no sé, vamos a agarrar algo de esta y haya otra igual, yo ya sé cuál es la mía. Pero porque uno está sensible al tacto de la herramienta y cada herramienta tiene la energía del técnico. Eso es así. Pero muy acertadamente el amigo Miguel, me fui por las ramas, como es mi costumbre. Muy acertadamente el amigo Miguel le aconsejó a ese muchacho que si va a comprar alguna herramienta usada, parece que era una perlita, porque no se explayó mucho el muchacho, pero daba una marca que sí puede llegar a tener historia. Llévate a modo galga, o llaves Allen, o tuercas o bulones de la medida que dice, que no hayan sido usados. Eso me parece perfecto. Y es como yo miro, controlo mis llaves. Si bien las calibro y se terminaría, pero bueno, cuando quiero saber qué tal está esta 17, me agarro la llave Allen y la controlo. Son detalles que, y ya uno sabe el jueguito que tiene que tener una llave al momento de entrar en un hexágono, porque el calibre nos va a dar una medida, pero hay un jueguito que tiene que tener la llave al momento de entrar en una tuerca, en un bulón, porque si está medida con medida, no entra, la tienen que clavar. O sea, hay una luz. Espero haber sido claro. Bueno, en esta bolsa, hasta buscarles, no bolsa de cualquiera, Irimo dice la bolsa, hasta buscarles un mejor lugar, las voy a poner acá. Son llaves Allen grandes que generalmente se utilizan. Bueno, esta llave, las letras japonesas las vamos a colgar en el tablero. Esta 19, 17 y medio. La ponemos ahí porque va en otro sector. Otra 17, pero con 14. ¿O es la misma? No. Bueno. Esta está acá. Bueno. Vamos a poner en la batea de llaves milimétricas. Ya como dije en las otras partes, veré de hacerle un tablerito similar al de pulgadas. Y lo que vamos a tener que usar, que sí, lo que vamos a tener que ordenar, que sí la he utilizado, es la caja de herramientas S.F.I, herramientas que trabajan. Esa sí la vamos a tener que ordenar porque la estuve trabajando. Quiero que por más juego de tubos que uno tenga, que es lo que digo siempre, termina siempre utilizando esas unidades. Bueno, sondita, sonda de regular válvula, luz de platino, en este caso en milímetros, o sea, milimétrica, también hay en SAE. Tendría que colgar en el tablero, pero tengo los clavos. Ahí quedó. Listo, ahí quedó. Pongo una cosa, saca la otra.
Bueno, acá quedaron destornilladores. Esto lo vamos a poner acá, una cajita de destornilladores. Hay algunos que van a ir a las cajas que corresponde que estén. Vamos a poner algo acá atrás para que se quede abierta. Sí, ahí quedó. Bueno, vamos a ordenar esta primer batea. Acá tenemos esta segunda batea que había preparado, que había seleccionado herramientas de uso quizás frecuentes. Bueno, a ver si la podemos ver en el interior. Tenemos el elenco de tubos que hablamos siempre. Bueno, la vamos a dejar abierta así y vamos a ordenar un poquito. En esta caja, como ya dije muchas veces, lo que vamos a tener es tubos variados, tubos que no obedecen a ningún juego definido. Sí los vamos a tener en milímetros, sí los vamos a tener en pulgadas. Lo que vamos a tener de todo tipo de marcas, bueno, marcas que puedan trabajar, ¿no? Pero son unidades que uno compra en forma aislada, en forma independiente, y después, obviamente, van formando un juego. Unidades independientes, no obedecen ningún tipo de patrón, dado que, bueno, los jueguitos están lindos, pero vienen elencos definidos. Y esta es la parte que se usó bastante. Vamos a sacar las manijas, espero que se vea. 27. Saca bujías. Ya decía de crique de un cuarto, que va acá. Y cada vez que abra se me va a caer. Listo. Tubo de 32, hexagonal, mango de fuerza corta. Tubito de un cuarto. El amigo Fede me contaba que con un tubo de un cuarto desarrolló para trabajar con puntas. La verdad que está buena la idea. No soy muy fanático de las puntas, pero en lo que es mecánica de actualidad se utiliza mucho. Viene todo armado prácticamente con Torx, con Allen, con River, con determinadas puntas que, bueno, se necesitan y hay torque interesante para lo que tendría que aguantar esas llaves, esos tubos. Vienen bien apretados, pegados, entonces se terminan redondeando. Nada, 27. No me acuerdo si traje el 28 que tenía dando vuelta. Una pulgada 5.16, este va de acá abajo. Bueno, contenido van a tener, hoy sí. Hoy les dejé unos cuantos videitos. Si perdura la lluvia, se van a entretener.
23. $18, $19, $17, $2.17, uno estriado, uno hexagonal. Ya he comentado por qué de la situación. Acá arriba tenemos, como ya he descrito en su momento, unidades que quizás se utilizan más frecuentemente para no andar sacando de tan abajo los tubos. Entonces, bueno, lo tenemos acá. Quizás si junto todos los que tengo dando vueltas, podría armar otra cajita de estas, pero ya después me falta una unidad, empiezo a comprar de nuevo. Bueno, ya tenemos esto ahí. Esto iba acá, la llave crique Ruhlmann, cabeza redonda. La verdad que una muy linda opción. Hace un tiempito ya que la estoy trabajando y los resultados son buenos. Manija en L. Y acá vamos a poner los sacabujías. Ya me acuerdo el lugar donde va las unidades. No, que ha cumplido muy bien la función, la cajita. Se trabaja más cómodo, sin necesidad de andar buscando y demás. Este de 3 octavos, pero que se vea. Bueno, ahora levanto las 2 o 3 unidades que se me cayeron, los destornilladores. Este ya lo conocen, pero se lo muestro igual. Última época de DPH, ya con el acrílico amarillo, bueno, no acrílico, el PVC amarillo. Si bien es una unidad excelente, bueno, no la puedo cortar para demostrarles, pero la varilla sigue viniendo hasta acá, y van muy bien, pero ya empezaban a perder la magia de lo que eran los de acetato, que eran una hermosura, verdaderamente una hermosura. Bueno, acá ya quedaría esto así. Que lo puse acá para circunstancialmente aflojar estas herramientas, que siempre quedé en terminar, ponerle las maripositas y determinadas cosas, y no la hice, la verdad. Vieron cómo es. Uno empieza a utilizar una vez que está cumpliendo las funciones, y hay que terminar. Destornilladorcito ahí.
Me sobra un alargue que lo tengo dando vueltas. Vamos a poner en esta caja. Esta se podría decir que está completa. Está como corresponde. La vamos a dejar en el banco. Bueno, ahora te levanto. Tengo un pedacito de cabo de martillo, que le voy a hacer el mango a esta lima plana, para bueno, empezar a desarrollar el video de limas, que hay unas cuantas acá, de limas que le prometí al amigo Ubaldo. Bueno, ya de movida, no se debe tocar con las manos, o sea, hay que desengrasarla, pero está en el banco de trabajo, bueno, por eso la licencia, pero después les voy a pasar un par de tips cómo desengrasar limas, determinadas cuestiones que hacen que la herramienta, si bien es una herramienta que va a sufrir desgaste por la funcionabilidad de la misma, por eso no tengo demasiado apego a herramientas de corte o a mechas, o porque si bien una llave tiene una obsolescencia, esa es inevitablemente va a terminar, se van a acabar los filos y chao. Entonces uno trata de no involucrarse sentimentalmente demasiado, pero créanme que hay limas desde esas medidas hasta limitas de esta, que también tendría que hacer lo propio y obviamente desengrasarla. Los que me preguntan para qué uso esto, en mi faceta de cerrajero, generalmente asiento las copias, cuando queda alguna rebabita o algo, le paso la lima y nada. Después también me piden mucho que haga algún video sobre cerrajería. Tengo pensado, pasa que es cuestión de tiempo, ir juntando cosas. Junté 2-3 cerraduras. Tengo que comprar algunas copias virgen en alguna cerrajería para mostrarles cómo es el accionamiento de la cerradura, cómo trabajan las combinaciones. Empezar con alguna cerradura elemental de 4 combinaciones. No vamos a empezar con una puerta placa porque yo sé la calidad de amigos, de suscriptores que tengo. Vamos a empezar con una de 4 combinaciones. Vamos hasta llegar a ya cerraduras un poco más complejas de quizás esta época. Pero bueno, que también se pueden llegar a abrir fácilmente. Generalmente la delincuencia va un poquito más avanzada que los técnicos. Cada cerradura, cada producto que sale, nosotros nos tenemos que tomar 2-3 horas para interiorizarnos del funcionamiento, de los componentes, de las formas de trabajo de esa unidad. Caen los muchachos con un jabón, pum, pum, le sacan el molde, vienen con la llave, abren. Pero bueno, hay de todo, como dije al principio de esta saguita de videos, que espero les guste. A veces es increíble como determinadas cuestiones llegan tan lejos, y cité el ejemplo del ex presidiario que me apareció en YouTube, donde tiene 50.000 suscriptores, 25.000 vistas, creo que el gitano no sé cuándo, bueno, no sé, no me interesa. Pero quiero decir que a veces los números no importan. No se guíen por tipos que tienen 500.000 suscriptores. No quiere decir que el contenido sea bueno, quiere decir que son suscriptores. Yo la verdad no aspiro a eso, no me interesa. Quizás repitiéndolo tanto puedan pensar los que son más psicoanalíticos que en verdad me interesa. Son conjeturas que sacan ustedes. Yo si no hago esto sigo viviendo, pero verdaderamente me gusta
lo desarrollo con pasión. No soy de tomarme las cosas como un juego, me interesa, tengo diferencia con alguien, las tengo. No creo que sea un juego esto. YouTube es interesante, se puede interactuar con gente macanudísima, como también circunstancialmente uno se puede cruzar con salames o con gente que por ahí no haga contenido valioso. A mí no me interesa saber cómo un tipo amasijó a otro dentro de un calabozo, por ejemplo. Y no es que ahora me meto con los carcelarios, no, muchachos, quédense tranquilos, quédense en su casa. Estoy citando un ejemplo de lo que vi y a mí quizás no me gusta del todo. Pero bueno, nada, ya cerramos, me queda colgar algún par de cositas, pasar un cepillo sobre el banco, unas pinceladas con nafta, benzina, solvente, como se le llama en distintos lados, que quede limpio, bueno, barrer y nada, vamos a ver si por ahí realizamos alguna tareita más en la tarde, dado que bueno, la mañana se la pasó lloviendo y me atrasó. Pero queda este contenido que para mí es muy valioso, el saludo a los amigos. Bueno, nos vemos seguramente esta noche en otra charlita de Siciliano en su taller.